Mi nuera rompió todos mis regalos de cumpleaños mientras la familia se reía. Entonces mi esposo se quitó el anillo de boda y dijo 4 palabras que cambiaron nuestra familia para siempre. El sonido del vidrio al estrellarse contra el piso de Talavera fue lo primero que me paralizó. No el grito, no la risa nerviosa de mi hijo. Fue ese chasquido seco, definitivo, de algo valioso rompiéndose para siempre. Valeria sostenía lo que quedaba del reloj de bolsillo de mi madre. Las manecillas colgaban torcidas. El cristal hecho añicos brillaba entre sus dedos como lágrimas congeladas. Me miró directo a los ojos mientras dejaba caer los restos al suelo, sin pestañear, sin disculparse. Yo acababa de cumplir 67 años, y mi propia familia estaba destruyendo cada regalo que había recibido esa tarde, uno por uno, como si fuera un juego. La sala olía a café de olla y a las rosas que Augusto había cortado del jardín esa mañana. En la mesa todavía había restos del pastel de 3 leches que Miranda preparó. Velitas apagadas, servilletas arrugadas. Todo parecía normal hasta 5 minutos antes, cuando Valeria se levantó del sofá con esa sonrisa que ya conocía demasiado bien. «Suegrita», dijo con esa dulzura falsa que me erizaba la piel, «déjame ayudarte a organizar estos regalos. Hay tanto desorden aquí». Antes de que pudiera responder, ya tenía en sus manos el álbum que mi amiga Luz había estado creando durante 6 meses. Fotografías de toda mi vida pegadas a mano, con anotaciones escritas en tinta dorada. Nuestra boda, los niños pequeños, navidades en Puebla, veranos en Oaxaca. Lo abrió como quien revisa un menú aburrido. ¿Fotos viejas? ¿En serio, Sofía? Su voz subió un tono, performática, como si estuviera actuando para una audiencia. Nadie usa esto ya. Todo está en la nube ahora, en el celular. Esto solo ocupa espacio. Arrancó la primera página. Escuché el papel rasgarse. Rodrigo, mi hijo mayor, soltó una risa incómoda desde su silla. No me defendió. Solo se pasó la mano por el pelo y miró hacia otro lado, como si fuera un niño atrapado entre 2 adultos peleando. «Valeria, por favor». Mi voz sonó más débil de lo que quería. Ese álbum me lo hizo Luz. Le llevó meses. ¿Luz? ¿La vecina chismosa que no tiene nada mejor que hacer? Valeria arrancó otra hoja. Y otra. Las fotos cayeron como hojas secas. «Ay, suegrita, necesitas modernizarte, dejar de vivir en el pasado». Miranda, mi hija, se levantó a medias de su silla. «Mamá». Pero Valeria ya había tomado la mantilla bordada que me regaló mi prima desde Oaxaca. Seda color marfil con flores diminutas tejidas a mano. Cada puntada había tomado horas. Valeria la extendió como si fuera una servilleta vieja. «¿Esto? ¿Una tela de pueblerina?» La dejó caer al piso. La pisó. «Perdón», se me resbaló. Sebastián, mi hijo menor, tenía los ojos muy abiertos. Quiso decir algo, pero su novia Camila le apretó la mano, susurrando, «No te metas». Valeria siguió. Los pequeños adornos de cerámica que me trajo Miranda de Guanajuato, los aventó contra la pared. La bufanda tejida que me hizo mi comadre Teresa. «Esto pica. ¿Quién usa lana hoy en día?» Las servilletas bordadas con mis iniciales. ¡Cuánto desperdicio de tiempo! Y entonces tomó el reloj de mi madre. Ese reloj había sobrevivido 40 años después de su muerte. Lo había cargado en cada mudanza, lo había limpiado cada mes, le había dado cuerda cada domingo como un ritual sagrado. Era lo único que me quedaba de ella, además de su nombre. «Este trasto viejo». Valeria lo sacudió cerca de su oído. «Ni siquiera funciona bien. Hace un ruido raro». «No lo toques». Esta vez mi voz sí salió firme. «Valeria, te lo estoy pidiendo. Ese reloj era de mi mamá». «¿Era?», sonrió. «Perfecto, porque ya no lo necesitas. Los muertos no regresan, Sofía, y ustedes los viejos se aferran a basura como si fuera oro». Lo dejó caer. El vidrio explotó. El mecanismo interior se derramó como entrañas.
Pequeños engranajes dorados rodaron bajo el mueble. Rodrigo se rió. Una risa nerviosa, cobarde, pero risa al fin. Y esa risa fue peor que el reloj roto. Sentí que algo dentro de mí también se quebraba. Entonces Augusto se levantó de su silla. Mi esposo de 70 años, el hombre que había construido una vida entera a mi lado, el hombre que había permanecido callado durante todo ese espectáculo, finalmente se puso de pie. Sus rodillas crujieron. Caminó despacio hacia el centro de la sala, donde los pedazos de mi vida estaban regados como basura. Se detuvo frente a Valeria, y sin decir palabra, se quitó el anillo de bodas. El silencio fue absoluto. Hasta los niños dejaron de moverse en el patio. Augusto miró el anillo en su palma. Ese aro de oro simple que no se había quitado en 45 años. Lo miró como si fuera la primera vez que lo veía. Luego alzó la vista hacia Rodrigo. Ya no reconozco a esta familia. 4 palabras. Solo 4 palabras que cayeron como piedras en agua quieta. Valeria palideció. Rodrigo abrió la boca pero no salió nada. Miranda se llevó las manos a la cara. Sebastián se paró de golpe, confundido, pero Augusto no había terminado. Si quieres saber qué hizo mi esposo con ese anillo, por qué esas 4 palabras cambiaron todo, y cómo una tarde de cumpleaños se convirtió en el principio del fin de una familia, quédate conmigo en esta historia, porque lo que pasó después de ese momento, nadie en mi familia lo vio venir, ni siquiera yo. Por favor, suscríbete al canal para seguir escuchando historias reales como esta. Porque a veces, las confesiones más dolorosas son también las más necesarias de contar. Pero antes de contarte lo que Augusto hizo con ese anillo, necesitas entender cómo llegamos hasta ahí. Cómo una familia que construyó todo desde cero terminó destruyéndose en una tarde de domingo. Y cómo yo, Sofía Mendoza, pasé de ser la matriarca respetada a la estorbo que todos querían desaparecer. Porque esta humillación no empezó ese día. Empezó mucho antes. Y yo había sido demasiado ciega para verlo venir. Déjame llevarte 8 años atrás, a un tiempo donde mi casa todavía era mía, donde mi familia todavía me miraba a los ojos cuando hablaban, donde Rodrigo todavía me llamaba mamá en lugar de evitar mi nombre por completo. Augusto y yo compramos ese terreno en 1978 con los ahorros de nuestra boda y un préstamo que nos tomó 10 años pagar. Era un lote baldío en las afueras de Puebla, cerca de San Andrés Cholula, donde solo crecían nopales y lagartijas tomaban el sol sobre las piedras. La gente nos decía locos. ¿Una fábrica de muebles? ¿Ahí? Si no hay nada. Pero nosotros vimos lo que otros no podían ver. Augusto era carpintero. Tenía las manos ásperas de tanto lijar madera, las uñas siempre con astillas enterradas que yo le sacaba cada noche con una aguja esterilizada sobre alcohol. Hacía sillas, mesas, armarios. Piezas que duraban generaciones porque él no creía en atajos. La madera habla, me decía mientras pasaba los dedos sobre un tablón de cedro. Solo tienes que escucharla. Yo llevaba las cuentas. Aprendí a leer contratos, a negociar con proveedores, a cobrar sin pedir disculpas. Empezamos con 3 empleados en un taller de lámina donde el calor era insoportable en verano y el frío te calaba los huesos en enero. Yo preparaba café de olla en una estufa de gas y servía conchas dulces que compraba en la panadería de Don Chema cada mañana. Así construimos Muebles Mendoza, pedido por pedido, cliente por cliente. Nuestros hijos crecieron entre virutas de madera y olor a barniz. Rodrigo, el mayor, siempre fue el más serio. Desde niño llevaba una libreta donde anotaba números y dibujaba planos. A los 15 ya estaba ayudando a su padre con los diseños. Miranda heredó mi carácter. Decidida, de voz firme, pero con un corazón que sangra por todos. Se hizo contadora para ayudarnos a crecer. Y Sebastián, mi bebé, el sensible, estudió diseño industrial porque quería modernizar el negocio sin perder su alma. Cuando Rodrigo cumplió 34 años, ya manejaba el 80% de las operaciones.
Augusto y yo estábamos listos para dar un paso atrás. No retirarnos, nunca retirarnos, pero sí soltar las riendas. Confiábamos en él. Era meticuloso, responsable, un poco duro para tratar con la gente, pero brillante con los números. Entonces conoció a Valeria. Fue en una feria de diseño en Ciudad de México. Rodrigo llegó a casa hablando de una mujer increíble, mamá, inteligente, moderna, sabe de negocios. A las 2 semanas ya la había traído a conocernos. Recuerdo perfectamente ese día. Valeria llegó usando un traje sastre color vino, tacones que repiqueteaban contra el piso como advertencias, y lentes de sol que no se quitó hasta que estuvimos adentro. Era bonita, eso no lo podía negar. Cabello lacio hasta los hombros, maquillaje impecable, uñas rojas como sangre fresca. Pero había algo en sus ojos, una frialdad calculadora detrás de cada sonrisa. «Señora Mendoza», me dijo extendiendo una mano perfectamente cuidada. «Rodrigo me ha hablado tanto de ustedes. De todo lo que construyeron. Debe ser maravilloso tener un legado así». La palabra legado me erizó la piel, como si ya estuviéramos muertos y ella estuviera evaluando la herencia. Augusto, siempre el diplomático, la recibió con café y pan dulce. Valeria rechazó ambos. «No como harinas refinadas, gracias. ¿Tienen té verde?» No teníamos. Los primeros 6 meses fueron sutiles. Valeria venía a comer los domingos, siempre con algún comentario envuelto en preocupación falsa. «¿Todavía usan ese mantel? ¡Ay, qué nostalgia! Aunque ya está un poco desteñido, ¿no? O Rodrigo me contó que todavía llevan la contabilidad en cuadernos. ¡Qué pintoresco! ¿No han pensado en digitalizarlo?» Cada visita era una evaluación disfrazada de cortesía. Se casaron 1 año después, en una ceremonia íntima. Valeria no quiso una boda grande. «Las tradiciones son para gente que no tiene visión de futuro», dijo. Yo me mordí la lengua y sonreí en las fotos. La verdadera Valeria apareció cuando se mudaron a la casa que nosotros les regalamos. Una propiedad a 10 minutos de la nuestra, con 3 recámaras y un jardín que yo misma ayudé a plantar. A los 2 meses, Valeria ya estaba redecorando todo. «Es que tu estilo es muy tradicional, suegrita. Yo necesito espacios minimalistas, funcionales». Tiró los muebles que Augusto había hecho para ellos. Los sacó a la calle como basura. Sillas de cedro talladas a mano. Una mesa de comedor que le tomó 3 meses terminar. Todo reemplazado con muebles modernos comprados en línea, plástico brillante y metal frío. Augusto no dijo nada. Pero esa noche lo vi en el taller, pasando la mano sobre un trozo de madera, con los ojos húmedos. Entonces Valeria empezó con la empresa. «Rodrigo, mi amor, tu papá ya está muy grande para tomar decisiones importantes. Deberías empezar a asumir el control real». Lo escuché decirlo durante una cena familiar, su voz bajita pero lo suficientemente alta para que todos oyéramos. «Además, tus papás ya trabajaron suficiente. Merecen descansar, dejar que los jóvenes lleven esto al siguiente nivel». «Mi papá no está grande», respondió Rodrigo, pero su voz no sonaba convencida. «Claro que no, corazón. Solo digo que ustedes tienen ideas nuevas, frescas, y la empresa necesita evolucionar o morirá». Morirá. Esa palabra quedó flotando como humo. Las visitas de Valeria a la fábrica aumentaron. De repente era ella quien hablaba con proveedores, quien sugería cambios en los diseños, quien cuestionaba cada decisión que Augusto tomaba. Siempre con esa sonrisa, siempre con ese «solo quiero ayudar». Un día llegué sin avisar a las oficinas y encontré mi escritorio vacío. Las fotos de mis hijos, mis plantas, la Virgen de Guadalupe que me acompañaba desde el principio, todo guardado en una caja de cartón. «Ay, suegrita, discúlpame», dijo Valeria saliendo de la oficina que antes era mía. «Es que estamos reorganizando los espacios, más eficientes, ¿sabes? Y pensamos que ya no necesitabas un escritorio fijo aquí. Total, ya casi no vienes».
Casi no venía porque cada vez que llegaba, me hacían sentir como invasora en el lugar que yo ayudé a construir. Esa noche le dije a Augusto: «Esa mujer nos está sacando de nuestra propia empresa». Él suspiró, cansado. «Dale tiempo. Está tratando de encontrar su lugar». Pero yo sabía la verdad. Valeria no estaba buscando su lugar. Estaba tomando el nuestro. Y lo peor de todo era que Rodrigo no veía nada. O peor aún, sí veía, pero prefería cerrar los ojos. Porque para cuando me di cuenta de lo que realmente estaba pasando, Valeria ya había plantado suficientes semillas de veneno como para que mi propia familia empezara a verme como el problema. No a ella, a mí. 6 meses antes de mi cumpleaños número 67, Valeria organizó lo que ella llamó una cena familiar importante. No en nuestra casa, no en la suya, en un restaurante caro del centro de Puebla, de esos con manteles blancos almidonados y meseros que te miran como si estuvieran evaluando cuánto dinero traes en la cartera. «Es una sorpresa especial», había dicho Rodrigo por teléfono. Su voz sonaba rara, ensayada. «Mamá, por favor vengan bien arreglados. Es importante». Yo pensé que anunciarían un embarazo. ¡Qué estúpida fui! Me puse mi blusa de seda color champán, la que Augusto me regaló en nuestro aniversario 40. Me pinté los labios con ese tono durazno que él dice que me hace ver radiante. Hasta me puse los aretes de perlas que fueron de mi madre. Augusto se puso su traje gris, el bueno, y se perfumó con esa colonia que huele a cedro y especias. Llegamos al restaurante creyendo que íbamos a celebrar algo hermoso. Miranda y Sebastián ya estaban ahí. Sebastián con Camila, su novia de 2 años, una muchacha dulce que estudia veterinaria. Miranda llegó sola porque acababa de terminar con su novio. Estaba pálida, como si no hubiera dormido bien. Me apretó la mano cuando nos sentamos. «¿Tú sabes de qué se trata esto?», le susurré. Negó con la cabeza, pero sus ojos decían otra cosa. Sabía algo. Y no le gustaba. Valeria llegó 15 minutos tarde. Siempre lo hacía, como si el tiempo de los demás no importara. Traía un vestido negro ajustado y esos tacones que la hacían verse más alta que Rodrigo. Él venía detrás de ella como un perrito obediente, cargando un portafolio de piel que yo no le conocía. Un portafolio para una cena familiar. Esa debió ser mi primera señal. «Familia», dijo Valeria apenas se sentó, sin siquiera saludarnos propiamente. Su sonrisa era brillante y afilada como cuchillo nuevo. «Gracias por venir. Sé que todos están ocupados, pero Rodrigo y yo queríamos compartir algo importante con ustedes». Rodrigo abrió el portafolio, sacó papeles, gráficas, proyecciones financieras impresas en papel brillante. Mi estómago se apretó. «Mamá, papá», empezó Rodrigo sin mirarme a los ojos. «Ustedes han trabajado toda la vida, han dado todo por esta familia, por la empresa. Y Valeria y yo hemos estado pensando mucho en su futuro, en su bienestar». Bienestar. La palabra sonó hueca en su boca. «La casa donde viven es enorme», continuó Valeria, tomando el control como si Rodrigo fuera solo su vocero. 4 recámaras, jardín de 300 metros, mantenimiento constante. Para 2 personas solas es demasiado. ¿No se sienten cansados de tanto espacio vacío? No esperó mi respuesta. Hemos encontrado un departamento precioso en una zona más céntrica. Moderno, con seguridad las 24 horas, sin escaleras, sin jardín que cuidar. Perfecto para su edad. Su edad. Como si tener 67 años me convirtiera en inválida. «Espera», dije, sintiendo cómo la sangre me subía a las mejillas. «¿Departamento? ¿De qué estás hablando?» Valeria deslizó uno de los papeles hacia mí. Era una tasación, de mi casa, con un valor estimado de 8.200.000 pesos. «Si venden la casa», Valeria habló despacio, como si le estuviera explicando matemáticas a una niña, «pueden comprar el departamento por 3 millones».
Eso les deja 5 millones limpios para invertir. ¿Invertir?, preguntó Augusto. Su voz sonaba peligrosamente calmada. En la empresa, respondió Rodrigo, finalmente mirando a su padre. La industria está cambiando, papá. Necesitamos modernizar las máquinas, abrir una tienda en línea, contratar diseñadores nuevos. Esa inversión nos convertiría en líderes del mercado. Y ustedes seguirían siendo socios, obviamente. Seguiría siendo su dinero, solo que trabajando para la familia. Miré a Miranda. Estaba muy quieta, con los nudillos blancos de tanto apretar la servilleta sobre su regazo. ¿Tú sabías de esto?, le pregunté. Me lo mencionaron hace 2 días, susurró. Les dije que hablaran con ustedes directamente. Sebastián, ¿y tú? Mi hijo menor negó con la cabeza, furioso. Yo no sabía nada, y me parece una locura. No es una locura, cortó Valeria, su voz subiendo un tono. Es lógica, es lo que cualquier familia moderna haría. Pero claro, ustedes los Mendoza son tan apegados a lo viejo, a las tradiciones que ya no sirven, a casas llenas de recuerdos que solo los atan al pasado. Se hizo un silencio espeso. El mesero se acercó a tomar nuestra orden. Nadie había tocado el menú. Valeria pidió por todo sin preguntar. Nos trae una entrada para compartir, camarones, y tráiganos vino, el reserva. Como si fuera su dinero, como si fuera su familia. Cuando el mesero se fue, yo hablé. Mi voz temblaba, pero salió. No vamos a vender nuestra casa. Mamá, al menos piénsalo, empezó Rodrigo. No hay nada que pensar. Esa casa la construimos tu padre y yo con nuestras manos. Ahí naciste tú. Ahí crecieron tus hermanos. Tu abuelo murió en esa sala, Rodrigo. Tu abuela regó esos rosales que todavía florecen cada primavera. ¿Y tú quieres que la vendamos para comprar máquinas? Para asegurar el futuro de la empresa, corrigió Valeria. Pero claro, si prefieres ser egoísta y aferrarte a paredes viejas mientras el negocio que construyeron se hunde, es tu decisión. Egoísta. Me llamó egoísta. Valeria, la voz de Augusto era hielo. Cuida tus palabras. ¿O qué, suegro? Ella se inclinó hacia adelante, los ojos brillando con algo oscuro. ¿Me vas a correr? ¿A mí, la esposa de tu heredero? ¿La que está tratando de salvar su empresa mientras ustedes viven en negación? Valeria, ya basta, dijo Rodrigo, pero sin fuerza. Sin convicción. Ella ignoró a su esposo y me miró directamente. Tú y Augusto ya trabajaron suficiente. Déjenos a nosotros arreglar lo que ustedes no pudieron. Vendan la casa, múdense a algo más apropiado para su edad y dejen de estorbar. Estorbar. Esa palabra me golpeó en el pecho como piedra. Miranda se levantó de golpe. Esto se acabó. Mamá, papá, vámonos. Pero yo no podía moverme. Estaba mirando a Rodrigo, esperando que dijera algo, que defendiera a su madre. Que le dijera a su esposa que había cruzado una línea. Rodrigo bajó la mirada. Recogió sus papeles. No dijo nada. Y en ese silencio yo entendí algo terrible. Mi hijo ya había elegido. Augusto me tomó de la mano. Nos levantamos juntos. Sebastián y Miranda nos siguieron. Salimos del restaurante mientras los otros comensales nos miraban con curiosidad. En el estacionamiento, con el aire frío de marzo quemándome los pulmones, finalmente lloré. ¿Cómo se atreve?, susurré contra el pecho de Augusto. ¿Cómo se atreve a llamarme egoísta, a decir que estorbo? Augusto no respondió de inmediato, solo me abrazó, pero cuando lo miré a los ojos vi algo que me aterrorizó, duda. ¿Augusto? Es mucho dinero, Sofía, dijo finalmente, y la empresa sí necesita inversión. Se me cortó la respiración. ¿Estás considerándolo? ¿De verdad estás considerando vender nuestra casa? Solo estoy diciendo que tal vez deberíamos pensarlo. No por Valeria, por el futuro de nuestros hijos. Solté su mano, y en ese momento, parada bajo las luces naranjas del estacionamiento, entendí que la batalla que se venía no sería solo contra Valeria, sería contra toda mi familia.
incluso contra el hombre que me prometió estar siempre de mi lado. Las semanas después de esa cena fueron extrañas, como si alguien hubiera movido todos los muebles de mi vida 3 centímetros a la izquierda. Todo se veía igual, pero nada encajaba ya. Rodrigo dejó de contestar mis llamadas. Cuando finalmente respondía, su voz sonaba apurada, distante. «Mamá, estoy en una junta. Te llamo después». Nunca lo hacía. Las comidas dominicales en nuestra casa, esa tradición sagrada de 40 años, empezaron a espaciarse. «Es que tenemos otros compromisos», decía Rodrigo. «La familia de Valeria también existe, ¿sabes?» Un domingo apareció una foto en Facebook. Toda la familia reunida en casa de Valeria. Rodrigo, Miranda, Sebastián, Camila. Hasta los niños de Miranda estaban ahí, mis nietos, los gemelos de 6 años que yo cuidaba cada jueves. En la foto todos sonreían alrededor de una mesa llena de comida. Nadie me había invitado. Llamé a Miranda. Me contestó después del 6º timbrazo. «¿Por qué no me dijeron de la reunión?» Silencio. Respiración incómoda. «Mamá, fue algo de último momento. Valeria organizó un brunch ¿Y a mí se les olvidó marcarme? No te enojes. Es solo que...» Valeria dijo que probablemente estarías cansada, que era mejor dejarte descansar. Dejarte descansar, como si fuera una anciana delicada a punto de quebrarse. «Miranda, yo no estaba cansada. Estaba aquí, esperándolos. Preparé carnitas. Tu padre mató un pollo. Lo siento, mamá. De verdad». Su voz se quebró un poco. «Tengo que colgar. Los niños están haciendo desorden». Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé con el teléfono en la mano, mirando esa foto. Valeria estaba en el centro, como la anfitriona orgullosa, su brazo alrededor de Rodrigo, su sonrisa perfecta, y yo, invisible. La cosa empeoró cuando intenté ir a la fábrica un martes por la mañana. Había pasado una semana sin visitarla porque Augusto tenía cita con el cardiólogo y yo lo acompañé. Pero esa mañana quería revisar los pedidos nuevos, hablar con don Tomás el supervisor, ver cómo iban las cosas. La recepcionista nueva, una muchacha que no conocía, me detuvo en la entrada. «Buenos días. ¿Tienes cita?» Me reí. Pensé que era broma. «Soy Sofía Mendoza. Esta es mi empresa». «Sí, señora, lo sé». La muchacha no sonrió. «Pero las nuevas políticas dicen que todos los visitantes necesitan cita previa, incluso los socios». «¿Visitante? ¿Yo? ¿Quién estableció esa política?» «La señora Valeria. Dice que es para mejor organización. ¿Quiere que le agende algo para la próxima semana?» La próxima semana. Para visitar el lugar que yo ayudé a construir ladrillo por ladrillo. Entré de todas formas. La muchacha me siguió nerviosa, diciendo: «Señora, por favor, no puedo dejarla pasar sin avisar». Encontré a Valeria en mi antigua oficina. Estaba sentada en mi silla, usando mi escritorio, con sus cosas regadas por todos lados. Laptops, tazas de café vacías, una planta de plástico donde antes tenía mi foto de bodas. «Suegrita, qué sorpresa», no se levantó. «¿Pasó algo? ¿Estás bien?» «Vine a trabajar», dije, tratando de mantener la calma. «¿Desde cuándo necesito cita para entrar a mi propia empresa?» «No es tu empresa, Sofía. Es la empresa familiar. Y en las empresas familiares profesionales, todos respetan los protocolos». Se acomodó en la silla, como marcando territorio. «Además, ya no tienes ningún puesto operativo aquí. Rodrigo y yo lo hablamos. Es mejor que disfrutes tu retiro». «Yo no me he retirado». «Deberías». Su sonrisa era hielo con azúcar encima. «La gente de tu edad necesita descanso, no estrés». Mira a Augusto, con sus problemas de corazón. ¿Quieres que le dé un infarto por estar preocupándose por cosas de la empresa? Usó la salud de mi esposo como arma. «Vete, Valeria». «¿Perdón?» «Que te levantes de mi silla y te vayas de mi oficina». Valeria se levantó despacio. Se acercó. Olía a perfume caro y a victoria anticipada. «Esta ya no es tu oficina, suegrita. Ya no es tu silla. Y pronto ya no será tu empresa tampoco».
porque entre más te aferres a cosas que ya no te pertenecen, más rápido vas a perder todo. Salió pavoneándose, dejándome parada ahí como intrusa en mi propio espacio. Pero lo peor, lo que realmente me quebró, pasó un jueves por la tarde. Yo cuidaba a los gemelos de Miranda cada jueves. Era nuestro ritual. Los recogía de la escuela, les preparaba chocolate caliente con canela, hacíamos galletas, jugábamos en el jardín. Mateo y Lucía, 6 años, mis tesoros. Ese jueves llegué a recogerlos como siempre. Cuando me vieron, Mateo dio un paso atrás. «Abuela, mami dijo que ya no podemos ir a tu casa», dijo con vocecita temblorosa. «¿Qué? ¿Por qué?» Lucía me miraba con esos ojos grandes, asustados. «Porque tía Valeria dice que estás enferma, que dices cosas raras, que a veces olvidas dónde estás». Se me cortó el aire. «¿Qué? Yo no estoy enferma. ¿Quién les dijo eso?» «Tía Valeria», repitió Mateo. «Dice que los abuelitos, cuando se ponen viejitos, se enferman de la cabeza, que no debemos hacerte caso cuando dices cosas porque puedes estar confundida. Valeria les había dicho a mis nietos que yo estaba perdiendo la razón. Miranda llegó corriendo. Se veía destrozada. «Mamá, lo siento. Yo no les dije nada. Fue Valeria. Habló con ellos cuando los cuidó el fin de semana». «¿Y tú no dijiste nada? ¿No la paraste?» «Lo intenté, pero Rodrigo, él dice que Valeria solo está siendo precavida. Que has estado actuando raro últimamente, que tal vez sí necesitas ver a un doctor». «¿Yo estoy actuando raro? ¿Yo?» Los gemelos me miraban asustados, como si fuera una desconocida peligrosa. «Niños, su abuela está perfectamente bien», les dije, arrodillándome. «Los amo. Nada de lo que les dijeron es verdad». Pero Mateo se escondió detrás de su madre, y Lucía empezó a llorar. Miranda se los llevó rápido, disculpándose con la mirada. Me quedé parada afuera de la escuela, viendo cómo se alejaban. Mis nietos, mis bebés, ahora me tenían miedo. Valeria me estaba borrando, sistemáticamente, metódicamente. Me quitó mi oficina, me quitó las reuniones familiares, me quitó mi rol en la empresa. Y ahora me estaba quitando el amor de mis nietos. Esa noche le conté todo a Augusto. Esperaba furia. Esperaba que dijera, «Ya basta, vamos a parar esto». En lugar de eso, suspiró, cansado. «Tal vez Valeria tiene razón en algo», dijo sin mirarme. «Tal vez sí deberíamos retirarnos completamente. Dejar que los jóvenes manejen todo. Menos estrés para nosotros. ¿Estás escuchándote? ¿Estás escuchando lo que te estoy diciendo?» «Sí, Sofía, te escucho. Pero también escucho que estás peleando batallas que tal vez ya no necesitamos pelear». Me fui a dormir al cuarto de huéspedes esa noche, y por primera vez en 45 años de matrimonio sentí que estaba completamente sola. Valeria había logrado lo imposible, convertir a mi propia familia contra mí. Pero lo que ninguno de ellos sabía era que yo todavía tenía ojos y oídos, y una memoria que funcionaba perfectamente, y estaba a punto de descubrir algo que cambiaría todo el juego. 3 semanas después del incidente con los gemelos, encontré los documentos. No estaba espiando, o tal vez sí. Ya no sé si buscaba pruebas o esperaba estar equivocada. Era martes por la tarde. Augusto había ido al taller a supervisar un pedido grande de una cadena hotelera. Yo estaba regando las hortensias del pasillo cuando vi la puerta de su estudio entreabierta. Nunca la dejaba abierta. Era su espacio sagrado, donde pasaba horas dibujando diseños, escuchando música de Agustín Lara, fumándose un puro ocasional que yo fingía no oler. Entré solo para cerrar la ventana. Olía a lluvia. Entonces vi el folder manila sobre su escritorio, grueso, con etiquetas de colores sobresaliendo. Mi nombre estaba escrito en una de ellas. Las manos me temblaron cuando lo abrí. Tasación profesional de nuestra propiedad. Fecha, 3 semanas atrás. Valor actualizado, 8.400.000 pesos. Había fotos de cada habitación, del jardín, hasta del cuarto de herramientas.
Alguien había venido a evaluar nuestra casa mientras yo no estaba, sin decirme. Seguí pasando páginas, proyecciones financieras, gráficas, cálculos de inversión. Escenario A: venta total de propiedad, reinversión en modernización de maquinaria. Escenario B: venta parcial, adquisición de departamento para los propietarios originales. Los propietarios originales. Como si Augusto y yo ya fuéramos historia. Reliquias que necesitaban ser reubicadas. Pero lo peor estaba al final. Tarjetas de presentación. 3 diferentes. Abogados especializados en bienes raíces. Uno de ellos tenía anotaciones en la letra de Augusto. Martes 11 a.m. Segunda cita. Segunda cita. Había ido 2 veces. Sin decirme nada. El papel se arrugó en mis manos. Sentí como algo dentro de mi pecho se partía limpio, como rama seca. Me quedé ahí parada, sin poder moverme, hasta que escuché su camioneta en la entrada. Cuando Augusto entró, yo estaba sentada en la sala con el folder sobre mis piernas. Sofía. Se detuvo en seco. Palideció. Yo iba a... ¿Cuándo? Mi voz salió más tranquila de lo que me sentía. ¿Cuándo ibas a decirme que estás vendiendo nuestra casa sin consultarme? No estoy vendiendo nada, solo estaba investigando. ¿Y investigando? ¿Investigando con abogados? ¿Con tasadores que entraron a nuestra casa sin mi conocimiento? Se quitó la gorra. Se pasó la mano por el pelo canoso, ese gesto que hacía cuando estaba nervioso. Valeria tenía razón en algo, dijo finalmente. Las palabras cayeron como plomo. Esta casa es demasiado grande para nosotros dos. Las escaleras te están cansando. El jardín es mucho mantenimiento. Y la empresa sí necesita inversión, Sofía. No podemos ignorar eso. ¿Valeria tenía razón? Me levanté. El folder cayó al suelo, papeles desparramándose. ¿Esa mujer que nos está sacando de todo lo que construimos, esa es la que tiene razón? Ella solo quiere lo mejor para la familia. ¿Lo mejor? Augusto, ¿estás escuchándote? Nos quitó la oficina. Nos borró de las reuniones familiares. Le dijo a nuestros nietos que estoy loca. ¿Y tú? Tú estás de su lado. No estoy de su lado. Estoy tratando de ser realista. Su voz subió, frustrada. Tenemos 70 años, Sofía. ¿Cuánto tiempo más vamos a seguir peleando? ¿No te cansas? ¿Me canso? Sí, me canso. Me canso de que mi propia familia me trate como estorbo. Me canso de que mi hijo me evite. Me canso de que mi esposo esté considerando vender la casa donde prometió envejecer conmigo. Vamos a envejecer juntos, solo que en otro lugar, un lugar más cómodo. Un lugar que ellos eligieron, un departamento donde no tendré jardín. Donde no podré hacer carnitas en la parrilla del patio. Donde no podré ver el árbol de ciruelas que plantamos cuando nació Rodrigo. Augusto se acercó. Quiso tomarme las manos. Me alejé. Sofía, por favor, solo estoy cansado de pelear. Valeria es difícil, lo sé, pero es la esposa de nuestro hijo. Y si vendemos la casa, ellos dejan de presionar. Podemos vivir tranquilos nuestros últimos años. ¿Últimos años? ¿Así nos ves ya? ¿Como viejos esperando morirse? No dije eso, pero lo pensaste. Las lágrimas empezaron a caer y las odié. Odiaba llorar. Me prometiste, Augusto, cuando compramos este terreno, cuando pusimos el primer ladrillo, me prometiste que esta sería nuestra casa para siempre, que aquí íbamos a ver crecer a nuestros nietos, que aquí íbamos a morir, juntos, rodeados de lo que construimos. Los planes cambian, las promesas no. El silencio que siguió fue denso. Augusto se veía cansado, derrotado. Ya no era el hombre que peleaba por sus sueños. Era un anciano rindiéndose. Necesito que lo pienses, dijo bajito. Solo eso, que lo pienses. Los abogados me explicaron todo. Podemos proteger algo del dinero para nosotros, invertir el resto. Todos ganan. Excepto yo, susurré. Yo pierdo mi hogar. No esperé su respuesta. Salí al jardín. Era marzo.
Las lavandas estaban brotando, púrpura pálido contra la tierra oscura. Los rosales que podé en enero ya tenían capullos nuevos. El pasto olía a lluvia reciente y a tierra húmeda. Ese olor que siempre me hacía sentir en paz. 40 años. 40 años cuidando este jardín. Aquí Rodrigo dio sus primeros pasos. Aquí Miranda perdió su primer diente, escupió sangre sobre las petunias y se rió. Aquí Sebastián enterró a su hámster en una cajita de zapatos cuando tenía 8 años, llorando mientras Augusto decía palabras bonitas. Aquí celebramos cumpleaños. Aquí mi suegra se sentaba cada domingo a desgranar frijoles mientras me contaba historias de cuando Augusto era niño. Aquí mi madre pasó sus últimos días, sentada bajo el fresno, mirando las nubes pasar. Cada planta tenía memoria, cada rincón tenía historia, y Augusto quería venderlo como si fuera solo propiedad. Metros cuadrados, pesos en el banco. Me senté entre las lavandas. La tierra mojó mis pantalones, no me importó, 67 años. Trabajé desde los 15, me casé a los 22. Parí 3 hijos. Construí una empresa. Planté este jardín con estas manos que ahora temblaban. ¿Y para qué? ¿Para que una manipuladora con tacones caros decidiera que yo ya no importaba? ¿Para que mi hijo me borrara de su vida? ¿Para que mi esposo considerara vender los últimos pedazos de mi dignidad? El sol se estaba poniendo. El cielo se tiñó de naranja y rosa, como siempre lo hacía sobre Cholula. Las golondrinas volaban bajo, señal de más lluvia. Y yo estaba ahí, sola, en el jardín que nadie más que yo cuidaba. Sintiendo, por primera vez en mi vida, que tal vez sí era hora de rendirme. Tal vez Valeria tenía razón. Tal vez yo era solo un estorbo aferrado a cosas muertas. Pero entonces, mientras las lágrimas caían sobre la tierra que tanto amaba, algo cambió dentro de mí. No fue rabia, fue algo más frío, más calculado. Porque si iban a quitarme todo, no lo harían fácilmente. Y si Augusto estaba reuniéndose con abogados en secreto, tal vez era hora de que yo también empezara a hacer mis propias llamadas. Porque una cosa era segura, no iba a dejar que me enterraran antes de estar muerta. 3 semanas después del incidente con los gemelos, encontré los documentos. No estaba espiando. O tal vez sí. Ya no sé si buscaba pruebas o esperaba estar equivocada. Era martes por la tarde. Augusto había ido al taller a supervisar un pedido grande de una cadena hotelera. Yo estaba regando las hortensias del pasillo cuando vi la puerta de su estudio entreabierta. Nunca la dejaba abierta. Era su espacio sagrado, donde pasaba horas dibujando diseños, escuchando música de Agustín Lara, fumándose un puro ocasional que yo fingía no oler. Entré solo para cerrar la ventana. Olía a lluvia. Entonces vi el folder manila sobre su escritorio, grueso, con etiquetas de colores sobresaliendo. Mi nombre estaba escrito en una de ellas. Las manos me temblaron cuando lo abrí. Tasación profesional de nuestra propiedad. Fecha, 3 semanas atrás. Valor actualizado, 8.400.000 pesos. Había fotos de cada habitación, del jardín, hasta del cuarto de herramientas. Alguien había venido a evaluar nuestra casa mientras yo no estaba, sin decirme. Seguí pasando páginas, proyecciones financieras, gráficas, cálculos de inversión. Escenario A. Venta total de propiedad. Reinversión en modernización de maquinaria. Escenario B. Venta parcial. Adquisición de departamento para los propietarios originales. Los propietarios originales, como si Augusto y yo ya fuéramos historia, reliquias que necesitaban ser reubicadas. Pero lo peor estaba al final. Tarjetas de presentación, 3 diferentes. Abogados especializados en bienes raíces. Uno de ellos tenía anotaciones en la letra de Augusto. Martes, 11 a.m. Segunda cita. Segunda cita. Había ido 2 veces. Sin decirme nada. El papel se arrugó en mis manos. Sentí como algo dentro de mi pecho se partía limpio, como rama seca.
Me quedé ahí parada, sin poder moverme, hasta que escuché su camioneta en la entrada. Cuando Augusto entró, yo estaba sentada en la sala con el folder sobre mis piernas. Sofía se detuvo en seco. Palideció. Yo iba a... ¿Cuándo? Mi voz salió más tranquila de lo que me sentía. ¿Cuándo ibas a decirme que estás vendiendo nuestra casa sin consultarme? No estoy vendiendo nada. Solo estaba investigando. ¿Investigando? ¿Investigando con abogados, con tasadores que entraron a nuestra casa sin mi conocimiento? Se quitó la gorra. Se pasó la mano por el pelo canoso. Ese gesto que hacía cuando estaba nervioso. Valeria tenía razón en algo, dijo finalmente. Las palabras cayeron como plomo. Esta casa es demasiado grande para nosotros dos. Las escaleras te están cansando. El jardín es mucho mantenimiento. Y la empresa sí necesita inversión, Sofía. No podemos ignorar eso. ¿Valeria tenía razón? Me levanté. El folder cayó al suelo, papeles desparramándose. ¿Esa mujer que nos está sacando de todo lo que construimos? ¿Esa es la que tiene razón? Ella solo quiere lo mejor para la familia. ¿Lo mejor? Augusto, ¿estás escuchándote? Nos quitó la oficina. Nos borró de las reuniones familiares. Le dijo a nuestros nietos que estoy loca. Y tú estás de su lado. No estoy de su lado. Estoy tratando de ser realista. Su voz subió, frustrada. Tenemos 70 años, Sofía. ¿Cuánto tiempo más vamos a seguir peleando? ¿No te cansas? ¿Me canso? Sí, me canso. Me canso de que mi propia familia me trate como estorbo. Me canso de que mi hijo me evite. Me canso de que mi esposo esté considerando vender la casa donde prometió envejecer conmigo. Vamos a envejecer juntos, solo que en otro lugar, un lugar más cómodo. Un lugar que ellos eligieron, un departamento donde no tendré jardín. Donde no podré hacer carnitas en la parrilla del patio. Donde no podré ver el árbol de ciruelas que plantamos cuando nació Rodrigo. Augusto se acercó. Quiso tomarme las manos. Me alejé. Sofía, por favor. Solo estoy cansado de pelear. Valeria es difícil, lo sé, pero es la esposa de nuestro hijo. Y si vendemos la casa, ellos dejan de presionar. Podemos vivir tranquilos nuestros últimos años. ¿Últimos años? ¿Así nos ves ya? ¿Como viejos esperando morirse? No dije eso, pero lo pensaste. Las lágrimas empezaron a caer y las odié. Odiaba llorar. Me prometiste, Augusto. Cuando compramos este terreno, cuando pusimos el primer ladrillo, me prometiste que esta sería nuestra casa para siempre. Que aquí íbamos a ver crecer a nuestros nietos. Que aquí íbamos a morir, juntos, rodeados de lo que construimos. Los planes cambian, las promesas no. El silencio que siguió fue denso. Augusto se veía cansado, derrotado. Ya no era el hombre que peleaba por sus sueños. Era un anciano rindiéndose. Necesito que lo pienses, dijo bajito. Solo eso, que lo pienses. Los abogados me explicaron todo. Podemos proteger algo del dinero para nosotros, invertir el resto. Todos ganan. Excepto yo, susurré. Yo pierdo mi hogar. No esperé su respuesta. Salí al jardín. Era marzo. Las lavandas estaban brotando, púrpura pálido contra la tierra oscura. Los rosales que podé en enero ya tenían capullos nuevos. El pasto olía a lluvia reciente y a tierra húmeda. Ese olor que siempre me hacía sentir en paz. 40 años. 40 años cuidando este jardín. Aquí Rodrigo dio sus primeros pasos. Aquí Miranda perdió su primer diente, escupió sangre sobre las petunias y se rió. Aquí Sebastián enterró a su hámster en una cajita de zapatos cuando tenía 8 años, llorando mientras Augusto decía palabras bonitas. Aquí celebramos cumpleaños. Aquí mi suegra se sentaba cada domingo a desgranar frijoles mientras me contaba historias de cuando Augusto era niño. Aquí mi madre pasó sus últimos días sentada bajo el fresno, mirando las nubes pasar. Cada planta tenía memoria, cada rincón tenía historia, y Augusto quería venderlo como si fuera solo propiedad.
metros cuadrados, pesos en el banco. Me senté entre las lavandas. La tierra mojó mis pantalones. No me importó. 67 años. Trabajé desde los 15. Me casé a los 22. Parí 3 hijos. Construí una empresa. Planté este jardín con estas manos que ahora temblaban. ¿Y para qué? ¿Para que una manipuladora con tacones caros decidiera que yo ya no importaba? ¿Para que mi hijo me borrara de su vida? ¿Para que mi esposo considerara vender los últimos pedazos de mi dignidad? El sol se estaba poniendo. El cielo se tiñó de naranja y rosa, como siempre lo hacía sobre Cholula. Las golondrinas volaban bajo, señal de más lluvia. Y yo estaba ahí, sola, en el jardín que nadie más que yo cuidaba, sintiendo, por primera vez en mi vida, que tal vez sí era hora de rendirme. Tal vez Valeria tenía razón. Tal vez yo era solo un estorbo aferrado a cosas muertas. Pero entonces, mientras las lágrimas caían sobre la tierra que tanto amaba, algo cambió dentro de mí. No fue rabia, fue algo más frío, más calculado. Porque si iban a quitarme todo, no lo harían fácilmente. Y si Augusto estaba reuniéndose con abogados en secreto, tal vez era hora de que yo también empezara a hacer mis propias llamadas. Porque una cosa era segura, no iba a dejar que me enterraran antes de estar muerta. Augusto seguía de pie con el anillo en la mano. Todos lo mirábamos como si fuera un extraño, como si el hombre que conocíamos hubiera sido reemplazado por alguien más duro, más peligroso. «Ya no reconozco a esta familia», repitió, pero esta vez mirando directamente a Rodrigo. «Y creo que es momento de que todos sepamos por qué». Valeria encontró su voz primero. Siempre lo hacía. «Suegro, entiendo que estés molesto, pero no es para tanto. Sofía está exagerando». Silencio. La palabra cayó como piedra. Augusto nunca le hablaba así a nadie. Era el hombre más diplomático que conocí, el que buscaba paz en cada conflicto, el que prefería quedarse callado antes que herir. Pero ese hombre se había ido. «Rodrigo», dijo Augusto sin apartar los ojos de nuestro hijo, «¿viste lo que acaba de hacer tu esposa?» Rodrigo se movió incómodo en su silla. «Papá, fue un accidente». Valeria no quería... ¿Un accidente? ¿Destruir sistemáticamente cada regalo que recibió tu madre en su cumpleaños fue un accidente? Augusto dio un paso hacia él. ¿O la risita que soltaste cuando el reloj de tu abuela se hizo pedazos? ¿Eso también fue accidente? Rodrigo palideció. Yo no era risa, era nervios. Era cobardía, lo cortó Augusto. Es lo mismo que ha sido estos últimos 8 meses. Un cobarde que deja que su esposa destroce a su madre mientras tú miras para otro lado. Miranda ahogó un sollozo. Sebastián se había levantado, tenso, listo para lo que viniera. Valeria intentó tomar el brazo de Rodrigo. «Mi amor, no tienes que escuchar esto. Tu papá está alterado. Vámonos». «Nadie se va», dijo Augusto, y su voz retumbó. «Porque esta conversación debió pasar hace meses. Y yo, para mi vergüenza, también fui cobarde. Dejé que mi esposa sufriera mientras yo buscaba la manera correcta de arreglar esto». Me miró entonces. Sus ojos estaban húmedos. «Perdóname, Sofía». No entendía qué estaba pasando. Mi corazón latía tan fuerte que dolía. «Augusto, encontraste los papeles», dijo. No era pregunta. Las tasaciones, las tarjetas de los abogados, y pensaste que te estaba traicionando. Las lágrimas empezaron a caer antes de que pudiera detenerlas. ¿Y no lo estabas? No. Se acercó a mí, todavía sosteniendo el anillo. Esas reuniones con los abogados no eran para vender nuestra casa, mi amor. Eran para asegurarme de que nadie pudiera quitárnosla jamás. El mundo se detuvo. ¿Qué? Augusto se volteó hacia la familia, hacia Valeria específicamente. Hace 3 meses, Valeria vino a verme a la fábrica, sola, sin Rodrigo. Me dijo que si no convencía a Sofía de vender la casa,
ella se encargaría de hacernos la vida imposible. Me dio 6 meses. Su voz temblaba de furia contenida. 6 meses para convencer a mi esposa, o empezaría a destruirnos de otras formas. Valeria negó con la cabeza, frenética. Eso es mentira. Yo nunca... ¿Quieres que ponga la grabación? El silencio fue ensordecedor. ¿Qué grabación?, susurró Rodrigo. Augusto sacó su teléfono del bolsillo. Lo puso sobre la mesa de centro. Presionó play. La voz de Valeria llenó la sala. Clara, fría, sin el dulzor falso que usaba normalmente. Mira, Augusto, esto puede ser fácil o difícil. Tú decides. Convences a Sofía de vender esa casa enorme que no necesitan. Inviertes ese dinero en modernizar la empresa que está quedándose atrás y todos felices. O me aseguro de que tus últimos años sean un infierno. Empiezo con los nietos. Ya les planté dudas sobre la salud mental de Sofía. Puedo hacer que Miranda deje de traerlos. Puedo hacer que Rodrigo te quite acceso a las cuentas de la empresa. Puedo volverte irrelevante en 6 meses. Tú decides. Rodrigo se levantó de golpe. Su cara era un poema de horror. Valeria, ¿qué es esto? Está editado. Ella tartamudeó. Él cortó partes. Yo no dije eso. No así. Tengo la grabación completa, dijo Augusto. 42 minutos. Cada amenaza, cada manipulación. Todo. Valeria miró a Rodrigo, buscando salvación, pero nuestro hijo la miraba como si fuera una desconocida. Augusto guardó el teléfono y continuó. Cuando me amenazó, decidí jugar su juego. Fui con abogados, sí, pero no para vender. Fui para crear un blindaje legal que ni ella ni nadie pudiera romper. Se volteó hacia mí. Sofía, nuestra casa está ahora en un fideicomiso irrevocable. Solo nosotros dos podemos vivir en ella mientras estemos vivos. Nadie puede forzarnos a vender, ni siquiera si quedamos sin dinero. La propiedad solo puede pasar a nuestros hijos cuando ambos hayamos muerto, y solo si demuestran haberla cuidado y visitado regularmente en nuestros últimos años. Mi respiración se cortó. La empresa también está protegida, continuó. Cambié la estructura legal. Todo lo que tu madre y yo construimos está en otro fideicomiso. La gerencia puede pasar a los hijos, sí, pero la propiedad no. Y hay condiciones. Miró a Rodrigo. Condiciones que incluyen respeto comprobable hacia los fundadores. Un comité independiente evalúa cada año si los gerentes están actuando en el mejor interés de la familia, no solo en el suyo propio. Papá, Rodrigo tenía lágrimas en los ojos. Yo no sabía nada de lo que ella te dijo. Tienes que creerme. ¿No sabías? La voz de Augusto era hielo. ¿O no querías saber? Porque tu esposa llevaba meses humillando a tu madre y tú solo la mirabas y reías. Fue solo una vez. Una vez fue suficiente. Augusto se volvió a poner el anillo, despacio, con intención. Cuando me quité este anillo hace un momento, no era para dejarte a tu madre, era para preguntarme si la familia por la que llevaba este anillo todavía existía, si los valores que intentamos enseñarles todavía significaban algo. Miró el anillo en su dedo. Luego me miró a mí. Tu madre pasó semanas pensando que yo la había traicionado, que estaba considerando venderle su hogar a esta... Buscó la palabra, víbora, y no pude decirle la verdad porque necesitaba que Valeria creyera que estaba ganando, que bajara la guardia, que se sintiera tan segura que mostraría quién realmente es. Me acerqué a él, temblorosa. Todo este tiempo estuve protegiéndote, protegiéndonos. Me tomó las manos. Perdóname por no decírtelo antes. Pero necesitaba pruebas. Necesitaba que cuando llegara este momento nadie pudiera negarlo. Valeria finalmente explotó. Esto es ilegal. No pueden hacer un fideicomiso sin consultar a los herederos. Rodrigo es tu hijo. Tiene derechos. Tiene los derechos que yo le dé, respondió Augusto con calma mortal.
Y ahora mismo, después de ver cómo permitió que trataras a su madre, no estoy seguro de que merezca ninguno. Rodrigo se dejó caer en el sofá. Tenía la cabeza entre las manos. Miranda se acercó a mí, me abrazó. Mamá, lo siento tanto. Debí haber hecho más. Debí haberte defendido mejor. Sebastián también vino. Perdónanos. A todos nos dio miedo enfrentarla. Pero yo no podía apartar los ojos de Augusto, mi esposo, el hombre que creí que me había abandonado, que había estado protegiéndome todo el tiempo en silencio. Valeria miró a su alrededor. Vio que estaba sola. Rodrigo no la miraba. Nadie la defendía. Esto no se va a quedar así, dijo, su voz quebrándose. Voy a demandar. ¿Vas a qué? Preguntó una voz desde la entrada. Todos volteamos. Ahí estaba yo. Bueno, no yo, sino la otra parte del plan que nadie esperaba. Porque resulta que mientras Augusto protegía nuestro patrimonio, yo había estado ocupada en algo más. Y lo que estaba a punto de revelar iba a destruir el último pedazo de poder que Valeria creía tener. La voz venía de mi comadre Teresa. No, esperen, déjenme contarles esto bien. Porque mientras Augusto trabajaba en secreto con abogados, yo estaba haciendo mi propia tarea. Y resulta que 40 años construyendo un negocio te enseña a leer números, a notar cuando las cosas no cuadran, a confiar en tu instinto cuando algo huele mal. Pero no era Teresa quien estaba en la entrada. Era un hombre delgado con lentes y un portafolio de cuero gastado. Un contador forense que contraté hace 2 meses con dinero de mi cuenta personal. Se llamaba Ernesto Palacios. Y tenía información que iba a cambiar todo. Disculpen la interrupción, dijo Ernesto entrando a la sala. Señora Mendoza me pidió que viniera hoy. Dijo que sería el momento apropiado para presentar mis hallazgos. Valeria me miró como si acabara de ver un fantasma, y de alguna forma lo era. El fantasma de la mujer que ella creía haber destruido. Sofía, susurró Augusto. Había sorpresa en su voz, pero también algo más. Orgullo. Me levanté. Mis piernas temblaban, pero mi voz salió firme. Perdóname tú a mí, Augusto, por no confiar en ti cuando encontré esos papeles, pero yo también tenía mis razones para el silencio. Miré a Valeria directamente, porque mientras tú creías que yo era una vieja tonta aferrada a sus recuerdos, yo estaba haciendo lo que siempre hice, proteger lo que construimos. Ernesto abrió su portafolio sobre la mesa, sacó folders, muchos. Señora Valeria Cortés de Mendoza, comenzó con voz profesional. En los últimos 18 meses, usted ha desviado fondos de Muebles Mendoza hacia cuentas personales en 7 ocasiones diferentes. La cantidad total asciende a 453,000 pesos. Rodrigo se puso de pie de golpe. ¿Qué? Ernesto continuó, implacable. Los fondos fueron justificados como gastos empresariales, viajes de negocios a Cancún, cuando en realidad fueron vacaciones personales. Equipamiento de oficina que nunca llegó a la empresa, consultorías con empresas fantasma que resultan ser cuentas bancarias a su nombre. Sacó estados de cuenta, facturas, recibos. Aquí está el viaje a Cancún en mayo, hotel todo incluido, spa, excursiones. Facturado como conferencia de diseño de mobiliario. No hubo tal conferencia. Deslizó el papel hacia Rodrigo. Aquí las laptops que supuestamente compraron para modernizar las oficinas. 3 equipos de 70,000 pesos cada uno. Pero las facturas son de una empresa que no existe. El dinero fue transferido a esta cuenta. Señaló. Cuenta que está a nombre de Valeria Cortés. Valeria negaba con la cabeza. Eso es falso. Alguien está armando esto. ¿Armando? Ernesto levantó una ceja. Señora, estas son facturas con su firma digital. Transferencias autorizadas por usted. Tengo los archivos originales de los servidores de la empresa, con fecha, hora y usuario. Todo rastrable. Rodrigo tenía los papeles en las manos. Los leía una y otra vez, como si las palabras fueran a cambiar. Valeria, dime que esto no es verdad. Ella no respondió.
Su cara había pasado de pálida a grisácea. Yo tomé la palabra. Hace 2 meses, cuando todavía tenía acceso limitado a la empresa, entré una madrugada, no para causar problemas, para revisar las cuentas, porque algo me olía mal. Caminé hacia Rodrigo. Tú sabes que yo llevé la contabilidad durante 30 años. Conozco cada peso que entra y sale, y había discrepancias. Pequeñas al principio, pero que fueron creciendo. Le pedí a don Tomás, el supervisor, que me dejara revisar los registros viejos, continué. Él todavía me respeta, todavía recuerda quién construyó ese lugar. Me dio acceso a todo lo que necesitaba. Miranda se tapó la boca. Mamá, ¿por eso ibas tan temprano algunas mañanas? Decías que era para ver el amanecer. Mentí. No me avergonzaba admitirlo, porque necesitaba pruebas antes de acusar. No iba a hacer lo que Valeria hizo conmigo, destruir sin evidencia. Yo quería hechos. Ernesto sacó más documentos. También encontramos algo interesante en los registros de recursos humanos. Valeria contrató a 3 personas en los últimos meses, todas sin experiencia en la industria maderera, todas con salarios inflados. Mostró los contratos. Y todas son familiares suyos, una prima, un tío, un excompañero de universidad. Eso no es ilegal, murmuró Valeria. Pero su voz había perdido toda fuerza. No, coincidió Ernesto. Pero el nepotismo combinado con malversación de fondos pinta un panorama claro. Usted estaba convirtiendo lentamente la empresa familiar en su empresa personal. Rodrigo dejó caer los papeles. Se veía destruido. ¿Cuánto tiempo?, me preguntó. ¿Cuánto tiempo lo supiste? 6 semanas, respondí con honestidad. Desde que contraté a Ernesto y él empezó a auditar todo. 6 semanas donde cada día quería confrontarte. Pero no podía, porque necesitaba que llegáramos a este momento, donde ya no pudiera negarlo, donde todos vieran quién realmente es. Me acerqué a Valeria. Ya no le tenía miedo. Creíste que porque dejé de ir a la empresa, dejé de importar. Que porque no peleaba tus insultos, era débil. Pero yo no fui débil, Valeria. Fui estratégica. Los últimos meses que pasé siendo humillada, continué, no fueron de víctima pasiva. Fueron de investigadora paciente. Cada reunión familiar donde me excluías, yo estaba en casa revisando documentos. Cada vez que me hacías sentir invisible, yo estaba haciéndome invisible para poder trabajar sin que te dieras cuenta. Saqué mi propio teléfono. Lo puse sobre la mesa junto al de Augusto. También tengo grabaciones, no de amenazas como las de Augusto, sino de conversaciones tuyas con tus familiares, donde te ríes de nosotros, donde llamas a Augusto el viejo terco y a mí la bruja que no se muere. Donde planeas cómo sacarnos completamente apenas tengas control total. Valeria abrió la boca. La cerró. No tenía defensa. Ernesto cerró su portafolio. Señora Mendoza me preguntó qué opciones legales tienen. Le expliqué que pueden presentar cargos por malversación. Pueden demandar civilmente por los fondos robados más intereses. Y pueden, si así lo deciden, simplemente exigir la devolución del dinero a cambio de no proceder legalmente. Miré a Rodrigo, mi hijo, el niño que cargué en brazos. El adolescente que me ayudó cuando la empresa casi quiebra. El hombre que en algún momento del camino olvidó quién lo crió. La decisión es tuya, hijo. Puedes quedarte casado con una ladrona y manipuladora si quieres. Es tu vida. Pero ella ya no forma parte de esta empresa. Y si tú decides defenderla por encima de tu familia, entonces tú tampoco. Las palabras cayeron como sentencia. Valeria finalmente habló, pero su voz era pequeña, quebrada. Rodrigo, amor, puedo explicar. Rodrigo la miró, y por primera vez en 8 años realmente la vio. Vio a la mujer que destruyó los regalos de su madre por diversión, que robó de la empresa familiar, que manipuló a sus sobrinos, que amenazó a su padre, que intentó despojar a sus padres de su hogar. Y algo en él se rompió, pero antes de que pudiera hablar,
Augusto dio el golpe final. «Hay una cosa más», dijo mi esposo, «y esta sí va a doler». Sacó otro documento de su saco. Y cuando vi de qué se trataba, incluso yo, que creía saberlo todo, me quedé sin aire. Porque lo que Augusto estaba a punto de revelar no solo destruiría a Valeria, iba a cambiar para siempre cómo nuestra familia entendía estos últimos años. El documento que Augusto sostenía era un reporte de investigación privada, grueso, con fotografías. «Hace 3 meses», comenzó Augusto, «cuando Valeria me amenazó, contraté a un investigador, no solo para documentar lo que hacía aquí, sino para saber quién realmente era». Valeria se puso de pie de golpe. «No tienes derecho». «Tengo todo el derecho cuando amenazas a mi familia». La voz de Augusto no admitía discusión. Y lo que descubrí fue revelador. Abrió el reporte. Había una fotografía, una boda, pero no la de Rodrigo y Valeria. «Tu nombre real no es Valeria Cortés», dijo Augusto. «Es Valeria Sandoval Cortés. Y antes de casarte con mi hijo, estuviste casada con un hombre llamado Ernesto Guzmán, dueño de una cadena de ferreterías en Guadalajara». El silencio fue absoluto. Ese matrimonio duró 3 años. Durante ese tiempo, convenciste a Ernesto de que su madre, una señora de 72 años, necesitaba mudarse a una residencia. Vendieron su casa, reformaron el testamento, y 6 meses antes del divorcio, Ernesto descubrió que habías desviado 180,000 pesos de las cuentas familiares. Rodrigo estaba blanco como papel. El divorcio fue privado, sin escándalo. Porque la familia Guzmán no quería publicidad. Augusto pasó otra página. Pero antes de ese matrimonio, hubo otro, un tal Alejandro Robles, arquitecto en Monterrey, familia adinerada, mismo patrón. Te acercaste, te casaste, comenzaste a infiltrarte en el negocio familiar, a presionar por cambios, a aislar al esposo de sus padres. «Eso es mentira», susurró Valeria, pero ya nadie le creía. Ese matrimonio terminó cuando la madre de Alejandro te descubrió falsificando su firma en documentos bancarios. También se arregló en privado, sin cargos, a cambio de que desaparecieras. Augusto cerró el reporte. Miró a Rodrigo. «Tu esposa es una estafadora profesional, hijo. Se casa con hombres de familias con dinero, busca las que tienen negocios establecidos, se infiltra, manipula, roba lo que puede, y cuando la descubren o se aburre, pasa al siguiente». Rodrigo no podía hablar. Tenía lágrimas corriendo por las mejillas. «Nosotros éramos el siguiente objetivo», continué yo. Mi voz temblaba, pero seguí. Por eso sabía exactamente cómo atacar. Había practicado antes, los comentarios sobre modernizar, sobre que estorbamos, sobre vendernos nuestra casa. No era improvisación, era un método refinado. Valeria negaba con la cabeza, retrocediendo hacia la puerta. «Rodrigo, por favor. Sí, estuve casada antes, pero fue diferente. Ellos eran abusivos. Yo tenía que...» «¿2 veces?» cortó Miranda. Había furia en su voz. «¿2 matrimonios anteriores donde pasó exactamente lo mismo? ¿Y nosotros somos el problema?» Sebastián se acercó a Rodrigo. Le puso una mano en el hombro. «Hermano, ella te usó». Rodrigo se derrumbó. Literalmente se dejó caer en el sofá, sollozando. Ese llanto profundo, desgarrador, de alguien que acaba de darse cuenta de que su vida entera fue mentira. Valeria intentó acercarse a él. «Mi amor, déjame explicar. No lo toques». Mi voz salió más dura de lo que pretendía. «No vuelvas a tocar a mi hijo». Me planté entre ella y Rodrigo. Esta mujer que me había humillado, que había destruido mis regalos, que había intentado quitarme mi hogar, ahora parecía pequeña, asustada. «Esto es lo que va a pasar», dije, y cada palabra estaba calculada, pesada, definitiva. «Vas a devolver cada peso que robaste, los 453,000 pesos. Tienes 30 días. No me importa si tienes que pedir prestado a tu familia.
Véndete las joyas, empeña tu coche, pero ese dinero vuelve a la empresa. Sofía, yo no tengo 30 días, repetí, o presentamos cargos por malversación, y esta vez, con tu historial, con las evidencias que tenemos, no habrá arreglo privado. Irás a juicio, y créeme, nos aseguraremos de que todos tus anteriores esposos sepan que estás siendo procesada. Tal vez quieran unirse a la demanda. Valeria tembló. Segundo, continué, renuncias a cualquier posición en Muebles Mendoza efectivo inmediatamente. No pones un pie en la fábrica nunca más. No hablas con los empleados. No tocas ninguna cuenta. Estás completamente fuera. Tercero, Augusto tomó mi mano, unidos. Te mantienes alejada de nuestros nietos. No los llamas, no los visitas, no les plantas más mentiras en la cabeza. Si Miranda o Sebastián deciden que sus hijos te vean, es decisión de ellos. Pero tú no tienes derecho a acercarte sin supervisión. Y cuarto, dije, mirándola directamente a esos ojos que alguna vez me intimidaron. Lo que pase entre tú y Rodrigo es asunto de ustedes. Es su matrimonio, su decisión. Pero entiende esto, si te quedas, serás sin acceso a nada de lo que construimos, sin dinero familiar, sin herencia, sin poder. Solo serás la esposa de nuestro hijo, nada más. El silencio era denso. Valeria miraba alrededor buscando un aliado. No encontró ninguno. Rodrigo seguía llorando, la cabeza entre las manos. Miranda estaba junto a mí, firme. Sebastián tenía los brazos cruzados, expectante. Y Augusto. Mi Augusto. Me apretó la mano y asintió. Tienes una hora para decidir, dijo mi esposo. ¿Aceptas los términos o llamamos a la policía ahora mismo? Tu elección. Valeria nos miró a todos. Buscó en nuestras caras alguna señal de debilidad, de compasión, de la gente que había manipulado durante 2 años. No encontró nada. Porque ya no éramos las víctimas que ella creía controlar. Rodrigo, susurró una última vez, por favor, diles que soy tu esposa, que merezco. Rodrigo levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos, hinchados, pero había algo nuevo en ellos, claridad. No mereces nada, dijo con voz quebrada. Menos que nada, porque ni siquiera me amabas, ¿verdad? Solo era otro trabajo, otra familia que robar. Valeria abrió la boca, la cerró, y en ese silencio Rodrigo encontró su respuesta. Se levantó. Despacio, como si cada movimiento le doliera. Tienes una semana para sacar tus cosas de mi casa, dijo. Luego cambio las cerraduras y quiero el divorcio. Valeria retrocedió como si la hubieran golpeado. No, Rodrigo, no puedes. Una semana, repitió. Y acepta los términos de mis padres. Devuelve el dinero, firma lo que tengas que firmar. Porque si no lo haces, yo personalmente me aseguraré de que pagues por cada peso que robaste. Miró a Augusto. Papá, ¿tienes el contacto del abogado penalista? Sí. Dámelo, porque si ella no cumple, voy a proceder legalmente. No me importa si fue mi esposa, robó de nuestra familia. Por primera vez en 2 años, vi a mi hijo actuar como el hombre que criamos. Valeria nos miró a todos una última vez. Vio su derrota total, sin escape, sin salvación. Voy a demandarlos, dijo, pero su voz temblaba. Esto es acoso. Es... Adelante, dije tranquilamente. Demanda. Y en el proceso de descubrimiento, todo esto se hace público. Tu verdadero nombre, tus matrimonios anteriores, los robos documentados. ¿Crees que eso te va a beneficiar? Valeria tomó su bolsa. Caminó hacia la puerta con lo poco de dignidad que le quedaba. Se detuvo en el umbral. Se volteó. Algún día van a entender, dijo, y había algo feo en su voz, que yo solo quería lo mejor para esta familia, modernizarlos, sacarlos de su mentalidad pueblerina. Pero ustedes prefirieron quedarse en el pasado. No, respondí con calma. Tú querías robarnos. Hay diferencia.
Y si crees que robar es modernizar, entonces nunca entendiste qué es una familia. Valeria salió dando un portazo, y con ese sonido, algo en la casa cambió, como si el aire se volviera más limpio, más respirable. Rodrigo se derrumbó de nuevo, pero esta vez Miranda y Sebastián estaban ahí para sostenerlo. «Perdóname, mamá», sollozó. «Perdóname por todo, por no verte, por no defenderte, por ser tan estúpido». Me arrodillé frente a él, le tomé la cara entre mis manos. «Ya pasó, ya se acabó. Destruí todo, dejé que te lastimara, dejé que nos robara. No destruiste todo. Todavía estamos aquí, todavía somos familia». Le sequé las lágrimas. «Y esto, doloroso como es, te hizo ver, te hizo despertar. Eso es lo que importa». Augusto se arrodilló junto a mí. Puso su mano sobre la cabeza de Rodrigo como cuando era niño. «Todos nos equivocamos, hijo. Yo también». Dejé que llegara tan lejos porque no quise creer que alguien pudiera ser tan calculador, pero ya pasó. Los gemelos, que habían estado escondidos en su habitación con Camila, salieron tímidamente. «Abuela», dijo Mateo, «¿ya se fue la tía mala?» La tía mala. Así la llamaban ahora. «Sí, mi amor, ya se fue». Lucía corrió a mis brazos. «¿Ya no va a volver a decir que estás enferma?» «No, corazón, no va a volver». Esa noche nos quedamos todos. Ordenamos comida. Limpiamos los pedazos del reloj de mi madre, sabiendo que algunos estaban rotos para siempre. Pero Sebastián, con esas manos hábiles que heredó de su padre, dijo que intentaría repararlo. Miranda preparó café para todos. Sebastián sacó las fotos que sobrevivieron del álbum. Camila ayudó a barrer los vidrios. Y Rodrigo, mi hijo, se sentó junto a mí en silencio, sin palabras. Solo apoyó su cabeza en mi hombro como hacía cuando era niño y había tenido una pesadilla. «Sigo aquí», le susurré. «Siempre voy a estar aquí». Augusto me miró desde el otro lado de la sala. Sonrió. Ese sonrido cansado pero verdadero. Y yo entendí. Ganamos. No con gritos, no con violencia, con paciencia, con estrategia, con la fuerza silenciosa que viene de saber quién eres y negarte a desaparecer. Pero la historia no terminaba ahí, porque lo que pasó en las semanas siguientes definió realmente quiénes éramos como familia. Y esa parte, la del después, es a veces más importante que la victoria misma. Han pasado 6 meses desde aquel cumpleaños. 6 meses donde nuestra familia tuvo que reaprender a ser familia. No fue fácil. Nadie les diga que después de la justicia viene automáticamente la paz. La paz hay que construirla, día tras día, igual que construimos la empresa. Ladrillo por ladrillo, conversación por conversación. Valeria devolvió el dinero. Tardó 45 días, no 30, pero lo devolvió. Supo que no jugábamos. Su familia la ayudó, creo, aunque nunca preguntamos. Para el día 50 ya había salido completamente de nuestras vidas. El divorcio se finalizó hace 3 semanas. Rodrigo no peleó nada. Ella tampoco pidió nada, sabiendo que cualquier disputa traería a la luz pública todo lo que había hecho. Se fue como llegó, con las manos vacías, buscando su siguiente objetivo. Espero que lo encuentre, y espero más que su próxima víctima sea más lista que nosotros. Rodrigo, mi hijo, ese ha sido el cambio más doloroso y más hermoso de ver. Las primeras semanas después de que Valeria se fue, él se mudó de regreso a nuestra casa. Temporalmente, dijo. Solo hasta que ordene mi cabeza, mamá. Pero yo veía en sus ojos algo más profundo que confusión. Había vergüenza, culpa, el peso de darse cuenta de cuánto daño permitió. Una noche lo encontré en el jardín, sentado exactamente donde yo solía llorar meses atrás, entre las lavandas que ahora florecían con fuerza. Me senté junto a él. No dije nada. Solo estuve ahí. ¿Cómo no lo vi?, preguntó finalmente. Su voz era la de un niño perdido.
Mamá, ¿cómo pude ser tan ciego? Porque ella era buena en lo que hacía, respondí con honestidad. Y porque cuando amas o crees amar, quieres creer lo mejor de la persona. Pero te lastimé a ti. Los dejé a ustedes por ella. Sí, dije, porque no iba a mentirle. Me lastimaste, mucho, pero ahora estás aquí, viendo, aprendiendo, eso es lo que importa. Lloró esa noche. Y yo lo abracé como cuando tenía 7 años y se cayó del árbol de ciruelas, rompiéndose el brazo. Ahora Rodrigo está en terapia, va 2 veces por semana. Dice que necesita entender cómo llegó a ese lugar, cómo perdió su brújula moral, y está trabajando en eso, en reconstruirse. También está trabajando en la empresa, pero diferente, ya no como el gerente que sabía todo, sino como el aprendiz que necesita reaprender. Augusto le está enseñando de nuevo los valores que olvidó: el respeto, la humildad, el trabajo que se hace con las manos y el corazón, no solo con la cabeza. Miranda ha florecido. Sin Valeria envenenando cada reunión familiar, mi hija volvió a sonreír. Trajo a los gemelos cada jueves, como antes. A veces se queda hasta el viernes. Horneamos juntas. Los niños juegan en el jardín. Mateo y Lucía ya no me tienen miedo. Me ayudan a regar las plantas, ensuciándose las rodillas en la tierra. Abuela, me dijo Lucía la semana pasada mientras plantábamos geranios rojos, ¿es verdad que la tía Valeria era mala como en los cuentos? No era mala, le expliqué. Era una persona herida que lastimaba a otros. Es diferente. ¿Y por qué la perdonaste? Porque perdonar no es para la otra persona, mi vida. Es para nosotros, para no cargar el peso de la rabia toda la vida. Pero la verdad que no le dije a Lucía es que perdonar no significa olvidar. Significa elegir no dejar que el daño te defina. Sebastián y Camila se comprometieron hace 2 meses. Van a casarse el próximo año, aquí, en el jardín. Bajo el fresno donde mi suegra descansaba, donde mi madre pasó sus últimos días tranquilos. Camila vino un día a pedirme permiso para algo. No para casarse, eso ya lo sabía. Para otra cosa. Señora Sofía, dijo nerviosa, retorciendo sus manos, yo quiero aprender, de usted. ¿Cómo llevó la empresa tantos años? ¿Cómo crió a sus hijos? ¿Cómo sobrevivió todo esto sin quebrarse? Me hizo llorar. Lágrimas buenas. No sobreviví sin quebrarme, le dije con honestidad. Me quebré 1000 veces, pero me levanté 1001. Eso es lo único que importa. Ahora Camila viene los martes. Revisamos juntas los libros de la empresa. Le enseño lo que sé. No porque vaya a trabajar ahí, estudia veterinaria y su pasión es otra, sino porque toda mujer debe saber defenderse, financieramente, emocionalmente, de cualquier forma. La empresa está más fuerte que nunca. Con Valeria fuera, con Rodrigo reaprendiendo, con Miranda ayudando en las finanzas y Sebastián aportando ideas de diseño, hemos vuelto a ser lo que éramos. Una familia que trabaja junta, no una que pelea por poder. Contratamos a 3 empleados nuevos. Gente honesta, recomendada por don Tomás. Abrimos un taller de capacitación para jóvenes carpinteros. Le pusimos el nombre de mi madre. Taller Guadalupe Mendoza. Porque su reloj se rompió, pero su memoria no. Y Augusto, mi Augusto, esa tarde después de que todo pasó, cuando finalmente estuvimos solos en nuestra habitación, me abrazó fuerte. Perdóname por no decirte antes del plan, susurró contra mi pelo. Quería protegerte. Y yo a ti, respondí. Por eso hice mi propia investigación, porque somos equipo, Augusto, siempre lo fuimos. Somos más que equipo, dijo, apartándose para mirarme. Somos 2 viejos tercos que después de 45 años todavía pelean por lo que aman. Me besó entonces, como cuando teníamos 20 años y el mundo era nuevo, y entendí que Valeria nunca tuvo oportunidad contra eso, contra un amor construido en 4 décadas de trabajo, lágrimas, risas
y promesas mantenidas. Hace una semana celebramos mi cumpleaños 68. Todos vinieron. Cocinamos en casa, nada elegante, solo familia, carnitas, arroz, frijoles de olla. Pan dulce de la panadería de Don Chema. Esta vez los regalos fueron simples. Una blusa que tejió Miranda, un portarretratos de madera que Sebastián talló a mano, un álbum nuevo que los gemelos decoraron con crayolas y stickers. Y Rodrigo, mi hijo, me dio un sobre. Dentro había una carta, escrita a mano, 3 páginas donde me pedía perdón, donde reconocía cada error, donde prometía pasar el resto de su vida siendo digno del amor que le dimos. No necesito una carta, le dije, pero la guardé cerca de mi corazón. Sí necesitas, respondió, porque necesito que esté documentado, que cuando seas muy viejita y tal vez olvides cosas, tengas esto, para que recuerdes que tu hijo despertó, que tu hijo volvió. Lloramos juntos, y cuando soplé las velas, con todos cantando y los gemelos gritando emocionados, hice un deseo silencioso, que nunca más tuviéramos que aprender estas lecciones de la forma difícil. Ahora estoy aquí, en mi jardín. Es domingo por la tarde. Augusto está en el taller terminando un escritorio. Rodrigo lo está ayudando, reaprendiendo los secretos de la madera que su padre conoce. Miranda está adentro con los gemelos, enseñándoles a hacer tortillas a mano. Sebastián y Camila llegaron hace rato con flores frescas. Mis lavandas están más altas que nunca. Los rosales tienen botones que están a punto de abrirse. El pasto está verde, mojado por la lluvia de anoche. Y yo estoy en paz, no porque todo sea perfecto. Todavía hay días donde Rodrigo se ve triste, donde Augusto se cansa más rápido, donde yo me pregunto qué otras batallas vendrán. Pero aprendí algo crucial en estos meses. La verdadera fortaleza no está en nunca caer. Está en levantarte cada vez, en negarte a desaparecer, en proteger lo que construiste con todo lo que tienes. Valeria creía que la edad nos hacía débiles, que el pasado nos hacía tontos, que el amor familiar nos hacía vulnerables. Se equivocó en todo. La edad nos hizo sabios. El pasado nos dio raíces profundas imposibles de arrancar, y el amor familiar, el verdadero, el que se prueba en fuego, es lo más fuerte que existe. Porque puedes quitarle a una persona muchas cosas, pero hay algo que nadie puede robar, la dignidad de quien se niega a ser borrada. Y yo, Sofía Mendoza, de 68 años, con manos curtidas y corazón lleno de cicatrices que se convirtieron en fortaleza, sigo aquí, en mi casa, en mi jardín, con mi familia que casi pierdo pero que recuperé. Todavía de pie. Si mi historia te tocó el corazón, si alguna vez te sentiste invisible en tu propia familia, si alguna vez tuviste que pelear por tu lugar en el mundo, déjame un comentario. Cuéntame desde dónde me escuchas. Cuéntame si tú también tuviste que aprender a no desaparecer. Dale like si crees que la edad no nos hace débiles, sino sabios. Y suscríbete para seguir escuchando historias de mujeres que se niegan a ser borradas. Porque todos merecemos ser vistos. Todos merecemos ser respetados. Y todos merecemos envejecer con dignidad, en los lugares que construimos con amor. La verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en lo que no permites que te quiten. Tu hogar, tu dignidad y el derecho a ser quien siempre fuiste.